Pero hoy quiero compartirles una palabra que Dios había puesto en mi corazón ya hace tiempo. Opa, que hace mucho ruido, ¿no? Esto medio mal. Si no, usamos el otro, que es el más fácil. El pastor está más canchero, ahí está. Y yo quería hablarles de una llave muy poderosa. Qué interesante, ¿no? Bueno, intento con esto, si no. Una llave muy poderosa. Muchas veces hablamos de la oración, ¿sí? Del poder de la sangre. Hablamos de las armas que Dios nos ha dado, armas espirituales. ¿Qué hago? ¿Ahí, Gus? Ahora, bueno. Me da risa, Gustavo. ¿Ahí? Bueno, está. Bueno, yo siento eso que me está mirando. Me da impresión, me parece que es una cosa que me va a saltar. Bueno, y es mi imaginación. Bueno, entonces hablamos de muchas llaves, pero yo en esta noche quiero hablarles de una llave muy, pero muy poderosa. Una llave que especialmente se tendría que usar dentro del pueblo cristiano. Pero esta llave es algo que se está perdiendo. Afuera se está perdiendo, pero lamentablemente dentro de la iglesia también se está perdiendo. Y esta llave es la gratitud. Decirle al que te ha al lado, gracias. ¿Saben lo que es la gratitud? Es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. Usted sabe lo que es dar gracias, ¿no? Gracias, a veces cuando se cede, antes se cedía mucho el asiento, ahora quizás no se ve tanto, pero también se cede el asiento en un colectivo. Gracias por un favor, gracias por una palabra, gracias por una ayuda, gracias por un mensaje. No sé si me entienden, ¿no? La gratitud es una llave poderosa y la vamos a descubrir juntos a través de la palabra de Dios. Lo que Dios nos enseña sobre esta llave poderosa que muchas veces la hemos guardado porque quizás nos hemos acostumbrado más al mundo que realmente a lo que Dios nos enseña en su palabra. Mire, les quiero leer una ilustración, vendría a ser algo que le pasó a Mateo Henry. Él es un comentarista de la Biblia y él dice que fue asaltado por unos ladrones que le robaron su cartera. Entonces él escribió lo siguiente en su diario: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se le llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, yo ya no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Qué mirada, ¿no? Qué mirada, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué miramos? Lo que nos falta, lo que no tenemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero nos olvidamos de ser agradecidos a Dios. Dios no quiere un pueblo ingrato. Dios quiere un pueblo agradecido. ¿Qué quiere Dios? Un pueblo agradecido. ¿Por qué quiere un pueblo agradecido? Porque Dios sabe que la gratitud te va a llevar a diferentes lugares. Mire, el ingrato, la persona ingrata, ingrato quiere decir desagradecido, que olvida o desconoce los beneficios recibidos. La Biblia habla de las personas que tienen un comportamiento ingrato. Hoy no vinieron, por supuesto, pero vamos a leerlo, ¿sí? Para aprender y para podernos chequear si en nuestro corazón puede haber algo de ingratitud. Porque realmente cuando yo preparaba esta palabra, el Señor me hablaba mucho, que a veces pensamos que somos agradecidos, pero quizás no lo somos como Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Mire, en Deuteronomio 32:6 dice: ¿así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante?
¿No es Él, tu Padre, el que te compró, Él te hizo y te estableció? En la palabra podemos encontrar descripciones de los hombres de este tiempo. La Biblia describe hombres de este tiempo y usted lo puede leer en 2 de Timoteo 3 en adelante, el versículo 4 dice, y también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Peligrosos, como decían los chicos, ¿no? Me gusta, siempre que lo leo me acuerdo de eso, ¿no? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Acá todos los chicos son obedientes, seguro. ¿Sí? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A ellos evita. Y justamente no era peronista. Pero tendrán apariencia de piedad. ¿Y esto qué me quiere decir? Yo decía, ¿cómo que tendrán apariencia de piedad? ¿Sabe que hay gente que dice gracias de la boca para afuera? Hay gente que dice gracias para quedar bien nada más. Hay gente que dice gracias por lo que me hiciste, gracias porque me ayudaste, pero realmente es una apariencia. Su corazón no es un corazón agradecido. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de que nuestro corazón realmente no sea ingrato y que podamos trabajar ese comportamiento para no solamente ser bendecidos nosotros, sino bendecir a aquellos que nos rodean? El Señor habla del comportamiento del ingrato. Ahora, ¿a quién le interesa la gratitud en la Biblia? ¿A usted qué le parece? ¿A quién le puede interesar que seamos agradecidos? ¿A quién le puede interesar? ¿A quién? A Dios. Y habla una historia en Lucas 17, versículo 11, y dice así, y en su camino hacia Jerusalén, Jesús transitaba entre Samaria y Galilea. Y al llegar a cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Cuántos? 10. Que desde lejos comenzaron a gritar. Todos gritaban. Todos los leprosos. Eran 10 y todos gritaron. Todos alzaron la voz. Todos hicieron lo mismo. Y dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlo Jesús, le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Ahora, si podemos explicar un poquito la historia para que ustedes puedan entender, estar leproso era estar separados de la sociedad. La gente que estaba leprosa no tenía cercanía a ningún familiar. Esta enfermedad los alejaba de su familia, de sus hijos, de su trabajo, de donde ellos vivían. Eran sacados fuera de esa ciudad. Es más, cuando alguien pasaba, ellos tenían que gritar leproso, leproso para que nadie se acercara. O aún le ponían una campanita para donde ellos estuvieran, las personas ir bien lejos y no llegar a tocarlos porque era algo contagioso. Usted sabe, la lepra es tremenda. Pero en ese momento que ellos vieron a Jesús, dice que ellos empezaron a gritar unidos, Jesús, Jesús, sananos. Ahora, eran inmundos, se declaraban inmundas esas personas por esta enfermedad que tenían. Pero dice que cuando ellos fueron a presentarse al sacerdote, como les dijo Jesús, quedaron limpios de la lepra. ¿Cómo quedaron? Y al verse que estaban curados, dice que uno solo volvió alabando al Señor y se postró en tierra y era samaritano. Y entonces Jesús hace una pregunta. Y Jesús le dice, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Ahora, si nosotros vemos este porcentaje,
eran 10 leprosos, fueron sanados todos y libre de toda carga, pero uno solo volvió. Es decir, que el 99% fue, ¿cómo fue? Desagradecido. Y solo el 1% fue agradecido. Ahora, imagínese usted, este porcentaje habla de que la gente es mal agradecida. Esto representa la sociedad y lamentablemente también en la iglesia vemos personas desagradecidas. Jesús le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. ¿Quién era el que decía que ya no tenía lepra? El sacerdote. Pero luego ellos tenían que pasar 16 días en un rito que hacían de religión. Y se ve que ellos se quedaron ahí. Pero uno dijo, no, yo tengo que volver. Yo tengo que volver a ese que me sanó. Yo tengo que agradecerle. Y eso nos habla que Dios está esperando tu gratitud. Dios está esperando mi gratitud. ¿Se entiende? ¿Qué está esperando Dios? Nuestra gratitud. Ahora dice que volvió y agradeció al Señor y que le adoró. Y reconoció quién era Jesús. Y mire, esto nos habla algo para resaltar. Dice que cuando Él le dijo que vayan, que fueran limpios, que se presentaran al sacerdote, la palabra en original griego es krianomai, que significa curados, limpiados físicamente. Eso es lo que dijo Jesús. Esa palabra usó, krianomai, ¿sí? Que sean krianomai, sean limpios, curados físicamente. Pero eso fue lo que pasó. Se fueron curando cuando ellos iban hacia el sacerdote. Pero aquel que volvió, el Señor, cuando habla con él, usa otra palabra. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Y esa palabra en original en el griego es soso. ¿Cómo es? No le digas, no tonto, soso. ¿Y sabe qué quiere decir? Totalmente recibió una restauración física, mental y espiritual. Fue completa. No solamente que fue sanado de su lepra, sino que fue sanado mentalmente y espiritualmente. Eso me habla que la gratitud me lleva a otro nivel de bendición. Amén. La gratitud te introduce en otro nivel de bendición. Hay comentaristas que dicen que cuando ellos fueron sanados, la lepra empezó a desaparecer. Pero usted sabe que la lepra, se te caen los dedos, se te caen miembros del cuerpo. Y dicen que son comentarios nada más, no lo dice la Biblia. Yo estoy hablando de comentaristas que hablan sobre el tema y dicen que que volvió, no solamente que fue sanado de la lepra, sino que los miembros que se habían caído volvieron a crecer. Qué tremendo, ¿no? Lo que es la gratitud. Dios quiere que seamos agradecidos. Él dijo, ¿dónde están los 9? Muchos se olvidan. Decirle a que estás al lado, no te olvides. No te olvides. No te olvides de lo que recibiste de Dios. No te olvides del favor de Dios. No te olvides del milagro que Dios ha hecho. Y quizás vos digas, pero yo no recibí nada de Dios. A mí Dios todavía no me sanó, a mí Dios no me proveyó, a mí Dios no me restauró mi familia. Yo no tengo nada para agradecer. Estás acá, estás vivo, estás escuchando la palabra de Dios. Tenés por qué agradecer, amén. Debemos ser agradecidos. Mire, en Deuteronomio 32, versículo del 15 al 18, dice que no debemos olvidarnos. Pero tú, Jesurún, dice, engordó y dio coces. Entonces, se engordó y dio coces. Tuvo muchas cosas. Pero ¿qué hizo? Abandonó a Dios, que lo hizo. Y menospreció la roca de su salvación. Le provocaron celos con dioses extraños, con abominación. Le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios.
a dioses que no habían conocido. Ahora, qué tremendo cuando Dios nos bendice, hermanos. Nos bendice, nos engorda, restaura nuestro hogar, restaura nuestra familia, nos sana. ¿Cuántos recibieron sanidad? Amén. ¿Cuántos recibieron bendiciones económicas? Miren, la iglesia está llena de testimonios. No te olvides nunca, porque eso sería despreciar a la roca eterna que te engendró y olvidarte del que te dio a luz, como decía hoy el pastor cuando abría la reunión. Jeremías 18:15, pues bien mi pueblo me ha olvidado, dice. Queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos y no por calzadas. El ser desagradecido nos lleva al olvido, a olvidar lo que Dios nos ha hecho a nuestro favor. También a veces nos olvidamos de las personas que nos ayudaron. Una vez una pastora dijo algo que a mí me gustó mucho y dijo, yo compré un afiche, en ese momento no había tantas redes sociales como ahora, y puse fotos en ese afiche de personas que en algún momento me ayudaron. Porque, ¿sabe? Nuestra vida, vamos creciendo, van pasando los años y hay mucha gente que pasa por nuestras vidas. Pero son personas que muchas veces en algo nos ayudaron. Quizás nos dieron una mano cuando necesitamos, quizás nos dieron una palabra de aliento, quizás nos dieron un consejo, pero ¿qué hacemos? Tendemos a olvidar. ¿No es verdad? ¿No se ha olvidado usted? Sí, fue bueno en ese momento, sí, pero Dios quizás usó a esa persona. Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Yo tengo que ser agradecida, porque Dios quiere que seamos agradecidos. Mire, Moisés era el libertador que Dios iba a usar para sacar al pueblo de Israel de esclavitud. Pero ¿qué pasó? Él no quería porque era tartamudo y usted conoce toda la historia, ¿no? Todos los problemas que tenía Moisés. Pero por amor a Dios y por amor al pueblo, Moisés dice, bueno, yo voy, ¿no? Porque cuando a veces Dios te llama y dice, o voy. Ya no puedo decirle que no. Y ahí estaba Moisés. Le puso a su ayudador ahí, Aarón, para que le ayude, pero él fue. ¿Y qué pasó? Moisés tuvo que enfrentar situaciones tremendas. Y luego, cuando cruzan el mar se abre y sale ahí Miriam con la pandereta, la hermana de Moisés, y todos bailando y todos cantando. Y qué bueno es Moisés, y qué bueno es Moisés, y que acá y que allá. Pasó el tiempo, ¿y qué pasó? Se olvidaron de Moisés. Ya no era lo mismo Moisés. Ya le empezaron a ver los defectos a Moisés, porque eso pasa, ¿vio? Cuando alguien se familiariza con alguien, le empieza a ver los defectos, ¿no es verdad? Cuando vos entras mucho cuando vos lo tenés lejos, todos son buenos. Pero ya cuando comés mucho con esa persona, ya decís, este no es tan santo, este no es tan bueno. Y ya empezás a juzgar. Y te olvidás que esa persona es un escogido por Dios. Y hay que tener cuidado, porque empezamos a ser ingratos. Y Dios no quiere que seamos ingratos. Dios quiere que seamos agradecidos. Amén. Así que cuando tenemos que tener cuidado, porque muchas veces pensamos que lo que tengo es porque me lo merezco, porque yo trabajé, porque yo me levanto temprano, porque yo estudié, porque yo me esfuerzo, porque yo voy, porque yo vengo, porque yo hago. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Si Dios no le da la salud, si Dios no le da la fuerza, usted no puede hacer nada. Entonces debemos ser agradecidos, amén, por lo que tenemos. Mire, el desagradecido se desenfoca. El desagradecido pierde la visión. El desagradecido deja de alabar a Dios. El desagradecido no disfruta de los beneficios de Dios. Y miren lo que le pasó a Usías, al rey Usías. Dice en segunda de Crónicas 26, 16. No lo voy a leer porque si no voy a tomar mucho tiempo. Pero este rey, Dios, anduvo por el camino de Dios.
Y Dios lo bendijo, porque Dios te bendice cuando andas en su camino. Para aquellos que llegaron hoy, yo te quiero decir que Dios tiene bendición para tu vida. Tiene bendición, porque Dios bendice. Y este rey fue muy bendecido. Dice que Dios lo prosperó, que edificó ciudades en tierra de los filisteos, edificó torres, tuvo uno de los ejércitos más grandes, tuvo tierras, tuvo ejército. Dios le dio todo. Como si ahora te digo, Dios te da tu casa, te da un campo, te da una casa hermosa en la costa, te da camionetas, te da autos, te da todo. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, le dio todo. Le dio el Señor. Pero Uzías se ve que se la creyó. Se la creyó. Entonces Uzías dijo, bueno, ya tengo todo, ¿lo que me falta? Hacer lo que hace el sacerdote. Voy a entrar al templo y voy a ir a quemar incienso. Eso no estaba permitido, porque él era rey, no era sacerdote. Entonces los sacerdotes le dijeron, no hagas eso. Pero su corazón se había enaltecido. Y a veces a través de la palabra puedo entender que cuando hay un poco de orgullo en mi corazón, puede ser que empiece a ser desagradecido. Y él dijo, bueno, tengo todo, esto también lo puedo hacer. Y los sacerdotes le dijeron, no lo hagas, porque no te corresponde a vos. No lo podés hacer, podés tener las bendiciones, pero hacer lo que hace el sacerdote, no, porque vos sos rey, no sacerdote. Pero él dijo, ya que Dios me dio todo, tengo todo, esto también puedo hacer. Y se puso a quemar incienso. ¿Y saben qué pasó? Terminó leproso hasta el día de su muerte. No seamos desagradecidos, seamos fieles al Señor en el lugar que Dios nos ha puesto. Seamos agradecidos por el lugar que Dios me ha dado y en ese lugar demos frutos. Amén. Que Dios nos libre de tener un corazón ambicioso, orgulloso, que se creyó más que los demás. Porque acá no hay gente así. Pero hay gente que cuando Dios le bendice se piensa que es más que el otro. Y dice, yo tengo, porque yo me lo gano, porque yo soy buen administrador. Vos tenés porque Dios te bendice. Y si sos buen administrador es porque Dios te dio ese don. Amén. Todo lo que tenemos es de Dios. Amén. Él menospreció la tarea sacerdotal. Uzías menospreció la tarea sacerdotal. No seamos ingratos. Mire, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando soy agradecidos, las personas agradecidas tienen beneficios de parte de Dios. Ser agradecido es mucho más que un acto de cortesía, como dar gracias por algo. Se trata de un estilo de vida, de una actitud del corazón. La gratitud es, mire, y aparte, médicamente, por estudios que se han hecho, el ser agradecido dice que cambia la biología del cerebro y activa regiones de este órgano relacionados con la empatía, reduce el estrés. ¿Usted está estresado? Diga gracias. Diga gracias. La frecuencia cardíaca e incluso el dolor. Debemos trabajar este hábito. ¿Sí? Vamos a trabajarlo. Amén. Dice que también tiene beneficios el ser agradecido porque cuando sos una persona agradecida, tu mente se enfoca en lo que tenés y no en lo que te falta. Había escuchado hace mucho una historia de un hombre que tenía una casa hermosa, pero dijo que la quería vender, que ya no quería vivir más en ese lugar. Entonces dijo, la voy a vender, la voy a presentar en una inmobiliaria porque ya no quiero vivir más. Era una casa que él había anhelado mucho, pero decidía venderla, no sabían por qué, pero él la quería vender. Entonces empezó a escribir todo lo que tenía su casa para presentarla en la inmobiliaria.
Y empezó a poner cuántos cuartos tenía, la ventana que daba al jardín, la cocina que tenía. Y cuando empezó a leer todo lo que tenía, dijo, ¿pero cómo la voy a vender si esta es la casa de mis sueños? ¿Cuántas cosas tenemos y no agradecemos? Yo agradezco a Dios por ustedes. Yo agradezco a Dios por la iglesia. Yo agradezco a Dios por haber sido llamada al ministerio. Yo agradezco a Dios. Y hermanos, a veces no es fácil. No es fácil. No es fácil. Aquellos que trabajan en la viña saben que no es fácil. Que el llamado no es todo color de rosas. ¿Vieron que a veces cuando uno firma un contrato tenés unas letras muy chiquititas? Que decís, no las puedo leer. Bueno, firmo. Bueno, a veces hay situaciones que te duelen el alma, pero qué importante es ser agradecidos. Que Dios nos ayude a tener ese corazón agradecido, porque no solamente te bendice a vos, bendice a las personas que te rodean. A ver las mujeres cuando cocinan, cuando hacen algo en la casa y el esposo viene y te dice, gracias mi amor, qué lindo lo que cocinaste, qué linda que está la casa, ¿te pones contenta o no? Y los hombres cuando hacen algo y la mujer le dice, ay, gracias mi amor, mi bichi, qué sé yo, ¿se pone contento o no? Y bueno, entonces ejercitemos la gratitud, hermanos. Todo el día piense, ¿cuántas veces en este día di gracias por mi esposa, por mi esposo, por ese novio que va a llegar, por esa novia que va a llegar? ¿Cuántas veces empieza a dar gracias? Amén. Ahora también fortalece relaciones, porque cuando la consecuencia de beneficiar a otros, a otras personas, fortalece las relaciones. Y las personas quieren estar con nosotros. Cuando nosotros somos agradecidos, nos van a buscar. Van a decir, me gusta estar con esta persona, porque tiene un corazón agradecido, porque quizás yo le doy una palabra, o qué sé yo, le doy algo, o le digo algo, y esta persona tiene una actitud de agradecimiento. Pero esa persona que vos haces y lo único que hace es criticarte, hablar mal, ¿tenés ganas de darle, decir la verdad? No, pero cuando nosotros cambiamos la actitud, algo se va a romper. Y las relaciones van a empezar a ser transformadas por el poder de Dios. Los matrimonios también. Debemos trabajar la gratitud en el matrimonio. Aunque tenga 60 años de casado, hermanos. Sea agradecido. Muy bien, pastor. Sea agradecido. Sea agradecido. Cada día hay que hacer la cama, cada día hay que hacer la comida, cada día. Yo sí a veces estoy lavando los platos, hermano, y pienso, ¿cuántos platos lavamos las mujeres? ¿Cuántos pañales hemos cambiado? ¿Cuántas camas hacemos? ¿Cuántas medias levantamos? Y hay muchos hombres que también lo hacen. Hay hombres que cocinan, hay hombres que hacen la cama, y los felicito, varones, porque en este tiempo se ve que el hombre colabora mucho, mucho más con la mujer que antes. La verdad que es hermoso eso, me alegra un montón y sigan desarrollando ese don. Ahora, mire, si yo le digo, ¿qué recuerdan ustedes? Generalmente los seres humanos somos muy olvidadizos, ¿no? Y siempre nos acordamos de las malas cosas. Ahora, por un momento piense en lo malo que alguien le ha hecho. Piense, no me lo diga, por supuesto, piense algo que le hayan hecho malo. Ya está, me dijeron rapidísimo. Ahora, ¿le fue fácil? Sí, es fácil recordarlo. Es fácil recordar. Ahora, piense en algo bueno. Bueno, Alejandra tiene memoria rápida. Cuesta más recordar lo bueno. Pero si usted recuerda algo bueno, es agradecido. ¿Alguien recordó algo bueno? Bueno, me parece bien. Así que debemos dejar de recordar lo malo y empecemos a recordar
lo bueno. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánta gratitud quiere el Señor que tenga? ¿Y por qué debo tener gratitud? Y mire lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo. ¿En qué tenemos que dar gracias? En todo. ¿Y por qué debo dar gracias? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿debemos dar gracias aunque se te queme la comida? Todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El texto nos dice dos cosas, dos actitudes constantes que no dependen de las circunstancias. Es decir, que debo ser agradecido a Dios en todos los sucesos de mi vida. Aunque muchas veces pasamos por momentos que no entendemos y no comprendemos, pero que nuestro corazón sea agradecido. Amén. Ahora, ¿cómo deben ser nuestras oraciones? Siempre con agradecimiento. Muy bien, no con queja, no con crítica, sino agradecidos, agradecidos a Dios. Dice en Filipenses 4, 6, 7, nos habla de dar gracias como muestra de fe. Cuando yo oro, ya debo darle gracias a Dios. ¿Usted le está pidiendo un auto al Señor? Dele gracias ya. ¿Le está pidiendo que le aumenten el sueldo? Dele gracias al Señor. ¿Está pidiendo un cambio de trabajo? Dele gracias. Decir gracias por ese trabajo nuevo que me vas a dar. Amén. Dele gracias antes que llegue la petición a su vida. Porque dice así, no se inquieten por nada. ¿Usted estaba preocupado? ¿Usted estaba preocupado hoy? Preocupado. Decirle que no te preocupes. Más bien, dice el Señor, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y ¿sabe lo que va a pasar? Mire lo que va a pasar. Usted está teniendo un problema, empiece a darle gracias a Dios por la salida. Porque cuando usted tiene una situación difícil y dice, Señor, gracias, porque yo ya sé que tenés el control, yo ya sé que vos me estás ayudando, sé que estás abriendo el camino, sé que me estás preparando ese trabajo, Señor, yo ya sé que vos ya tenés todo, hasta mi escritorio tenés, vos tenés todo, Señor, yo te doy gracias. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué buena palabra, hermanos! Me gusta esta palabra. ¡Aleluya! Yo la tomo para mi vida. ¿Usted? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Y también, si le servimos a Dios, ¿cuántos? Acá hay muchos que le sirven. Seamos agradecidos. A veces nos cuesta, a veces hay situaciones que nos hacen saltar la chaveta, diría alguno, pero Colosenses 3:17 dice, como siempre, como siervos poderosos, sean agradecidos por el privilegio de ser llamados por Él. Todo lo que hagas, lo mínimo que hagas, hacelo con gratitud, porque lo estás haciendo para un Dios grande. Eso es lo que cambia nuestra mente. Si uno supiera que le está sirviendo a un hombre, a una mujer, no sirve, hermanos. Pero cuando uno entiende que el que nos llamó es Dios, vamos a servir con alegría. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Colosenses 3:17. Amén. Queda poquito. El ser agradecido te librará de las trampas de Satanás. Cuando sos una persona agradecida, Dios te va a librar de las artimañas del enemigo. El diablo siempre está trabajando, ¿sí? En lo oculto, en los corazones, a veces en los pensamientos. Él genera redes, trampas, sutilezas, palabras, cosas. Él trama cosas. Pero cuando nosotros somos agradecidos, Dios nos va a librar de esas trampas. Y eso pasó en Esther, capítulo 6, 1-13.
que dice así: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. Mira, a veces por las noches el Señor despierta para que seamos agradecidos y nos libremos de las trampas de Satanás. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey y de la guardia de la puerta, que habían procurado poner en mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces el rey, que fue agradecido, preparó algo para bendecir a Mardoqueo. Y en la historia cuenta que ese mismo día Amán había tramado todo un complot para que destruyeran a Mardoqueo y a todo el pueblo judío. Y el ser agradecido al rey, porque Dios lo despertó, fue al libro y vio las cosas que se habían hecho y vio que este hombre en un momento había hecho un favor para él, lo había favorecido, lo había librado de un complot. ¿Qué pasó? Dios usó esta gratitud que él hizo para Mardoqueo para bendecir al rey y no derramar sangre inocente. Amén. Es decir, que el ser agradecido te libra de las trampas del enemigo. Si me quieren acompañar los músicos. Así que no te olvides de aquellos que te ayudaron, de aquellos que te tendieron una mano, de aquellos que oraron por vos, de aquellos que te dieron una palabra. Presta atención, hermano, no se olvide. Dios le está hablando, no se olvide. Decirle a quien te está hablando: no te olvides. Sacudilo un poco y decirle: no te vayas a olvidar de lo que Dios hizo. No seamos ingratos. Ahora yo le quiero decir algo tremendo para cerrar esta palabra. ¿Sabe que la gratitud antecede a los milagros? ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Usted quiere un milagro? Sea agradecido. Decirle a la que te está al lado, al hermano que te está al lado: gracias por estar en este lugar. Dios te va a bendecir. Dice que Jesús, cuando Lázaro había muerto, él dice que fue hasta donde estaba Lázaro, esperó, no fue enseguida, y ya Lázaro había muerto, hacía días que estaba en la tumba. Y dice en el versículo, en Lucas capítulo, no noté el pasaje, pero está en Lucas, o lo dije recién, creo que lo dije. Bueno, en Lucas versículo 38, el capítulo me parece que es 10-11. Sí, 11. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, el versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias. ¿Qué dijo? Gracias. ¿Qué dijo? Gracias. Te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. La gratitud antecede al milagro. La gratitud está antes del milagro. Sé agradecido y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. David era un hombre conforme al corazón de Dios y él trabajaba, él cultivaba la gratitud. Y yo te quiero decir que debemos trabajar
trabajar nuestro corazón. Debemos trabajar en nuestra familia, en nuestro hogar, enseñarle a nuestros hijos, aún a nuestros nietos, a ser agradecidos por lo que hay en la mesa, por la ropa que tenemos, por la iglesia que tenemos, por la palabra que tenemos. Tenemos que enseñarle a ser agradecidos porque la gratitud nos va a bendecir, amén. El acto de gratitud va a abrir la puerta de los cielos sobre nuestras vidas. Dice que el salmista de alguna forma u otra se obligaba a no olvidarse. Se obligaba porque sabe, la carne tiende a lo malo. La carne tiende a olvidarse. La carne tiende a recordar lo malo. Pero el salmista decía que no debía olvidarse de ninguno de los beneficios de Dios. Y en el Salmo 103, versículo 3 y 5 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. No hay pecado que Dios no perdone. El que sana todas tus dolencias, no solamente las dolencias del cuerpo, sino las dolencias del alma también. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Que en esta noche podamos obligar a nuestra alma a ser agradecidos por todo aquello que Dios nos ha dado. Que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo para que nosotros podamos vivir esa vida que Dios tiene. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sea agradecidos por tu iglesia. Sea agradecido por tus hermanos. Sea agradecidos por aquellos hermanos que disponen su tiempo para servir al Señor. Seamos agradecidos. Póngase de pie. Fer. Dice en Lucas 22, 19. Y tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomó y dio gracias. Que en esta noche el Espíritu Santo nos ayude a generar en nosotros un corazón agradecido. Yo quiero ser más agradecida. Yo quiero tener un corazón más agradecido, porque sé que esto agrada a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor, que muchas veces nos desnuda, Señor, y podemos ver, Señor, nuestras miserias, Señor, nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Pero en esta noche, Señor, gracias por tu palabra tan hermosa, Señor, que nos habla, nos renueva, nos restaura y nos ayuda a generar en nosotros un corazón agradecido, no de apariencia, no de labios, no para quedar bien con la gente, sino realmente porque somos agradecidos, porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, sabemos que tú tienes el señorío de nuestras vidas, sabemos, Señor, que todo lo que existe y acontece, tú lo sabes bien. Señor, te damos gracias por aquellas cosas que todavía no tenemos, Señor. Pero gracias porque tú tienes el control y tú siempre nos vas a dar aquello que es bueno para nuestras vidas, aquello que nos hace bien. Queremos aquello que nos hace bien, que nos edifica, que nos mantiene en tu plan y tu propósito, Señor. Te amamos en esta tarde, te alabamos, te honramos y te bendecimos. Dale gracias.